está Mar con nosotros, como podrán Marta, ver. vamos. Tuvo un problema en su voz y se tuvo que La ausentar. chica cantante. ¿Por qué iba a estar hablando así? Entonces no era la idea. Así que bueno, paso a dar el disclaimer que le correspondía a ella. Eh, Trayendo estos casos, nunca pretendemos faltar al respeto. Tratamos de traerlos de la manera más profesional y seria posible. Si hay algún tipo de error en la información, sepan disculpar. Sobre todo con este caso, hemos tenido muchos problemas con el tema de la información. En una página decía una cosa, en otra decía otra. Y las fuentes, la verdad es que habían muchas Ninguna era muy confiables que... confiable. Claro, habían fuentes confiables que se contradecían entre sí. Entonces la verdad es que, bueno, trajimos lo que, como siempre decimos, cuando pasan este tipo de cosas, vemos más repetido en fuentes confiables. Así que ahora sí. Yo Sí. quiero aprovechar a decir también que obviamente como es un caso muy viejo, Sí. no hay fotos, claramente, Ujú. y todo lo que hay suelen ser, dibujos, ese tipo de cosas. Ilustraciones, Entonces, sí. ilustraciones exactamente. Así que nada, eso. Para que sepan también, ¿Cómo tengan era ese esto? contexto. Así que sin más que agregar, pasame la lupa. Iba a mutear el micrófono. Muteaba el micrófono, ella Porque terminaba el estoy acostumbrada programa. a apagar, entonces Los viernes. cortame la lupa. Pero bueno. Hoy traemos el caso del asesino del Zodíaco, así es como lo están viendo en el título. Uno de los casos que, bueno, marcó la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, bueno, es un caso bastante curioso, fuera de lo normal. Y para entenderlo mejor, creo que lo mejor es empezar primero por bloques y por todos los asesinatos que cometió este ser. Perdón, quiero decir algo. Me veo en las dos cámaras. Ah. Bueno, estamos juntos. Y Me separo un avisanos. poquito. Nos Y ahí alejamos, no hay drama. Nos alejamos porque no nos queremos tanto al final, estamos un poco peleados. El asesino del Zodíaco nunca fue identificado, pero lo que sabemos es que sus víctimas confirmadas pertenecían al norte del estado de California. Exactamente. David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, se habían conocido por un grupo de amigos y la noche del 20 de diciembre de 1968 sería su primer y última cita. David la pasó a buscar, fueron a comer y luego se dirigieron hacia el lago Herman. Era uno de los lugares que... ¿cómo era? Lovers Lane. Sí, algo así. Que son como lugares que suelen Se juntan concurrir las parejas a darse besos y besos, amor. sí, darse cariño en esos lugares. Era una calle bastante visitada por los jóvenes en esa época. Y alrededor de las 22:15, varias personas recordaron ver el auto de David estacionado en un punto oscuro del camino. Que era un lugar bastante solitario, pero que igual, así todo, lo solían transitar cada tanto algunas personas y algunos oficiales de policía también. Como James Owen, que pasó a las 23:15, una hora después, y declaró haber pasado por ahí y ver dos autos estacionados muy cerca uno de otro. Uno era un Rambler, que era el auto de David, y el otro, según dijo, era un sedán oscuro. No vio nada raro en el momento, pero escuchó un disparo poco después de haber pasado por el lugar. Supuestamente entre 11:15 y 11:20 se produjo el ataque. Exactamente, a las 23:20 aproximadamente, un vecino llamado Stella Borges pasaba por el lugar en su coche y vio un vehículo que a su costado tenía dos cuerpos tendidos en el suelo. Borges fue directo a la estación de servicio más cercana para dar aviso a la policía y los agentes llegaron unos minutos más tarde para confirmar las muertes. Betty Lou estaba boca abajo en el piso, a unos 8 metros del auto aproximadamente. Tenía 5 disparos en su espalda que habían sido efectuados por un arma calibre 22. David estaba aún con vida cuando lo encontraron, pero murió cuando lo estaban trasladando en la ambulancia al hospital. Le habían disparado detrás de la oreja izquierda. No había signos ni de robo ni de abuso sexual. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, ocurrió otro ataque, esta vez a Darlene Ferrin, de 22 años, y a Michael Renaud, de 19 años. Su muerte fue parecida. Darlene pasó a buscar a Michael con su auto y estaban yendo al Blue Rock Springs Park, donde estacionaron para hablar. Era la noche del día de la independencia, así que se escuchaban fuegos artificiales a lo lejos. Dato muy importante, ya que se Por los podrían disparos, camuflar los disparos. Cuando estacionaron en el parque, un auto frenó detrás suyo, pero rápidamente se fue. Y a los 5 minutos volvió para estacionar de nuevo, esta vez con las luces prendidas. Se bajó un hombre con una linterna que los tomó por sorpresa y les disparó 9 veces. Las balas atravesaron a Michael directamente e impactaron en Darlene.
quien falleció en el acto. Michael quedó gravemente herido, pero no murió. El 5 de julio, la comisaría de Vallejo recibió una llamada anónima de un hombre de mediana edad que confesó haber matado a Darlene y a Michael minutos atrás, y lo que dijo fue: quiero informar de un doble asesinato. Si se van a una milla al este del parque público encontrarán a unos jóvenes en un coche marrón. Fueron disparados con una Luger de 9 milímetros y también maté a los chicos el año pasado. Acá es donde empieza su etapa más mediática, porque empezó a comunicarse directamente con los medios de comunicación, diarios, televisión y qué sé yo. Mandaba cartas, criptogramas y amenazas. Este es un punto bastante Clave. clave en la historia porque es algo que caracteriza este caso, el hecho de las cartas, Los criptogramas que... los criptogramas que fueron una de las insignias del asesino del Zodíaco, y además también esta conversación constante con los medios. Realmente todo el tiempo era. eran muchísimas las cartas, no las vamos a mencionar acá explícitamente Porque realmente son demasiadas. Son demasiadas y muy largas, además. O sea, son muy largas. Muchas cartas muy largas con estos criptogramas que están viendo en pantalla. Nada, fue obviamente uno de los sellos. Que mezclaba el código Morse, el código tenía agua, ¿cómo se llama? Marítimo. Ese. Sí, tenía también varios símbolos que eran griegos. Había una mezcla de un montón de letras del alfabeto normal. Sí, letras de nuestro alfabeto tradicional. Y era una mezcla muy específica de distintos dialectos que, bueno, formaban ese código que la verdad es que se rompieron bastante la cabeza para resolver. Hay uno que, bueno, ya lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora en 2 minutos, espera. Un mes más tarde, el 1 de agosto de 1969, 3 diarios distintos, que eran el Vallejo Times Herald, The San Francisco Examiner y The San Francisco Chronicle, recibieron cartas casi idénticas. Cada carta estaba escrita con una máquina de escribir con diferencias mínimas, eran irrelevantes. Contaba cómo había asesinado a ambas parejas, con lujo de detalles. Pedía que se publicaran en la portada del diario, o de lo contrario, mataría a 12 personas ese mismo fin de semana. Obviamente, para no arriesgarse, los medios publicaron estas páginas en primera plana, y además incluía un criptograma que fue, bueno, el más famoso del asesino del Zodíaco, el famoso Z408, el cual fue descifrado y decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque. El hombre es el animal más peligroso de todos. Matarles es más excitante que acostarse con una mujer. Cuando muera renacerá en el paraíso y lo que he matado se convertirá en mis esclavos. No te diré mi nombre porque intentarás detenerme. También algo que era muy característico de esta persona era que escribía con faltas de ortografía. Intencionalmente. O sea, el vamos, que era con B corta, lo ponía con B larga y con Z. Claro. Entonces también en cartas se empezaban a dar cuenta que era él realmente porque escribía de esa manera. Claro. Supongo que no era porque no sabía escribir, sino porque quería marcar su... Era como un sello. Además no usaba comas, era un desastre. O sea, era no se entendía nada. Bastante complicado de entender y de leer. Yo entiendo igual que también no usaría signos de puntuación para que no pudieran determinar si terminaba una oración o empezaba. Era como parte de justamente de este criptograma. El 4 de agosto el San Francisco Examiner recibió otra carta diciendo que se llamaba el asesino del Zodíaco, y a partir de ese punto se volvió una figura mediática, claramente, porque tenía como un nombre, no de persona, pero de una manera de identificarlo. Un alias, se podría decir. Envió cartas por años con amenazas, burlas y pistas falsas. Sí, como dijimos hace un ratito, eran muchísimas las cartas. Y era muy... Están, si las quieren buscar, pero realmente eran más de... No sé, creo que eran 15 cartas de una movida así, más. Eran muchísimas. Y además también eran todas con un tono muy satírico, era como que se reía mucho de la policía y de los medios. Pero bueno, el 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco volvió a atacar. Esta vez a Cecilia Ann Shepard, de 22 años, y a Brian Calvin Hartnell, de 20. Brian invitó a Cecilia a pasear por San Francisco, pero a mitad del camino ella le dijo para ir al lago Berryessa, para hacer un picnic, ¿no? La idea era ir, comer algo tranquilos, y bueno, ellos frenaron en la calle tranquilamente, pero se les acercó un hombre de proporciones muy grandes. Cecilia lo describió como un hombre con pelo castaño. Dijo que se escondió detrás de un árbol y salió de nuevo con una capucha negra y una pistola en la mano.
Una característica que tenía este hombre era que la capucha era rectangular, como vimos en una de las imágenes. Le cubría todo el torso y tenía una cruz dentro de un círculo que era la famosa firma del asesino del Zodíaco. Brian pensó que era un robo, así que le ofreció dinero al Zodíaco, pero este les exigió las llaves del auto para ir hasta México, porque les decía que era un preso que se había escapado del Deer Lodge, Montana. Brian en ese momento le quiso sacar el arma, por lo que el Zodíaco no le gustó, los ató a los dos y les dijo que los iba a apuñalar. Brian dijo que lo apuñalara él primero porque no quería ver morir a Cecilia. Es terrible estar en... Sí, en esa situación, la verdad, completamente límite, ahí al borde de la muerte. Y bueno, lamentablemente lo apuñaló 24 veces en la espalda, pecho e ingle. Hirió a ambos de gravedad y se marchó dándolos por muertos. Pero pero la pareja logró recuperar la conciencia luego del ataque. Fueron ayudados por un pescador de la zona y fueron al hospital, así que pudieron recuperarse. Brian pudo recuperarse, pero bueno, lamentablemente Cecilia no. Y bueno, falleció el 29 de septiembre de 1969. Antes de irse, el Zodíaco escribió en la puerta del auto los asesinatos que había cometido y luego llamó a la policía, igual que en los otros casos, para avisar lo que había hecho. Como se fue rápido, no vio que no se habían muerto, porque hasta ese momento Claro. estaban vivos. Sí, no, por supuesto, Cecilia murió después. Después sí, pero en ese momento seguían con vida. Los investigadores se dieron cuenta de que él atacaba, bueno, de varios puntos importantes dentro de la investigación, ¿no? Que eran como los sellos del asesino del Zodíaco. Él siempre atacaba a parejas jóvenes, de estudiantes. Todos los crímenes se llevaban a cabo los fines de semana o feriados. Los asesinatos eran al atardecer o a la noche. El Zodíaco no abusaba ni robaba. Usaba siempre un arma diferente. Siempre después de matar avisaba de lo que había hecho. Todos los asesinatos se cometían en autos o cerca de ellos y las víctimas siempre estaban cerca de cuerpos de agua, o sea, de ríos, lagos, lagunas, lo que fuera. Al darse cuenta que los investigadores conocieron su modus operandi, cambió completamente de rumbo y el 11 de octubre volvió a matar. La víctima fue un taxista de 29 años llamado Paul Lee Stein y fue un sábado a la noche en el centro de San Francisco. Paul levantó a un hombre que este le pidió que lo llevara a una dirección y cuando estaban cerca le cambió la dirección para otro lado. Y cuando llegaron a esta segunda dirección, lo mató y se robó el auto. Lo que no se dio cuenta es que habían estacionado justo enfrente de una casa en la que se había organizado una fiesta. Habían 3 adolescentes que estaban ahí, vieron todos los hechos y llamaron a la policía. Dijeron que se trataba de una persona afroamericana porque, bueno, había muy mala iluminación en el lugar en donde habían ocurrido los hechos. Realmente no era así. Y bueno, como el comunicado de radio para la policía se emitió con esta información, todos los oficiales empezaron a buscar con ese criterio a una persona afroamericana. 2 policías, Donald y Eric, se cruzaron con un hombre de piel clara y le preguntaron si había visto a un hombre negro. Por la poca luz que había en la zona no llegaron a ver que él estaba manchado con sangre y que tenía una pistola en la cintura. Se dice que este hombre, que se cruzaron, era el asesino del Zodíaco porque estaba yendo con dirección al Presidio Park, lugar que encajaba perfectamente con la ruta lógica de escape del asesino. Y algo que es importante destacar es que más tarde mandó una nota riéndose de que los policías no lo reconocieron a él, que él como que señaló y dijo, sí, vi un hombre corriendo, gritando con una pistola en la mano en aquella dirección y los policías se fueron inmediatamente, como que... Qué loco que por una mala descripción del asesino, que Total. no tienen la culpa, ¿no? Porque vieron eso. Sí, lo que vieron fue, o sea, lo que describieron fue lo que vieron. Podrían haberlo atrapado y no lo atraparon nunca porque los chicos no vieron bien lo... Exactamente, su y color además el hecho de que él después mande una carta Claro, cagándose de riéndose. risa como, jaja, no me atraparon. Claro, y después, bueno, obviamente, mofando a los medios, a la policía, diciendo que son unos incompetentes, que no sirven para nada. O sea, era realmente muy provocador con las cartas que mandaba. Los adolescentes que denunciaron fueron llevados a la comisaría para hacer un identikit del sospechoso. Dijeron que era un hombre de unos 35 o 45 años, que medía entre 1,75 m y 1,80 m, que tenía el cabello corto y castaño claro, anteojos y vestía una chaqueta azul oscuro o marrón. El 14 de octubre, 3 días después del asesinato, los medios recibieron una carta firmada por el Zodíaco y un pedazo de camisa ensangrentada del taxista muerto. Exactamente. Encima de eso, mandaba, claro, todo el tiempo como que provocaba, tipo, mirá lo que hice, toma. Claro, y además Tenés él, un-
a diferencia de muchos otros Estamos viendo asesinos... el identikit, perdón. Sí, ahí está el identikit que se había generado. A diferencia de muchos otros asesinos que cubrimos en nuestro canal, este buscaba reconocimiento, no directo porque no daba su nombre, pero quería adjudicarse y que lo reconocieran por los asesinatos que cometía. El 20 de octubre de 1969 llamó a un programa de televisión diciendo ser el Zodíaco y pidiendo hablar con el abogado Melvin Bailey. Esta llamada fue transmitida en vivo y el hombre lloraba y decía no quiero seguir matando. Lo que más tarde descubrirían es que realmente no era el asesino del Zodíaco, sino que realmente era un paciente de un hospital psiquiátrico, de un hospital de salud mental, que estaba delirante y Claro, que y llamó y mintió llamó... ser el... Sí, estaba completamente despersonalizado y bueno, decidió hacer eso, ¿no? Que encima creo que en la llamada decía no quiero matar más niños, no sé qué, y Claro. el Zodíaco supuestamente no había matado a ningún niño. Es más, él decía, me duele la cabeza, siempre me duele la cabeza. Y le preguntaban en el programa, ¿por qué te duele la cabeza? Y él decía, no sé, pero cuando mato se me va el dolor de cabeza. Una movida así decía. Si lo buscan, está la entrevista online, la pueden encontrar. El 8 de noviembre de ese mismo año, el Zodíaco mandó una nueva carta al San Francisco Chronicle con un nuevo cifrado de 340 símbolos al que llamaron el Z340. Y durante más de 51 años nadie supo qué decía, hasta Esto que es en una 2020, locura. o sea, hace 5 años atrás, Literal. un equipo internacional de criptógrafos lo describió. Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso más rápido y ya tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. O sea, ¿vieron la cantidad de años que pasaron para que descifren lo que decía? Claro, breve inciso, menciona la cámara de gas porque era el método con el cual se daba la pena de muerte en el estado de California en esa época. Era conocido, viste que hay de estados en los que dan la Sí, silla sí, sí. eléctrica, inyección letal. Sí, Bueno, o los... claro, No sí. sé cómo se llama, donde los colgaban. Sí, bueno, igual eso era bastante más atrás en el tiempo. Bueno, pero en este caso eran cámaras de gas. El 9 de noviembre mandó nuevamente otra carta, esta vez de 7 páginas, como dijimos antes son muy extensas, pero esta vez tenía algo característico. Tenía dibujos y esquemas detallados de una bomba casera y aseguró que planeaba usarla en autobuses escolares. Esto, bueno, obviamente rompe todo el modus operandi que claro, que venía tenía de manejando. parejas jóvenes. Igual lo rompió con el taxista Claro, pero para seguía despistar. desviándose todavía más de Ah. su modus operandi. El 20 de abril de 1970 envió una nueva carta en la cual escribió mi nombre es, seguido de 13 caracteres cifrados que nunca se descubrieron. El 28 de abril de 1970 envió una tarjeta de felicitación dirigida al Chronicle. El texto decía, espero que ustedes gocen cuando tengan mi explosión, seguido de su firma, o sea, el círculo con la cruz. Detrás de esa carta amenazó con usar una bomba en un autobús. Claro, o sea, seguía Muchas de las insistiendo. cartas... Sí, Perdón. no, está bien. Muchas de las cartas que mandó durante estos meses eran todos de lo mismo, hablando de la bomba y del autobús y de que iba a explotar. Claro, a era niños. justamente eso. Las cartas eran muy reincidentes sobre el mismo hecho en esta época del asesino. Incluido con esta carta, además, había un mapa de la bahía de San Francisco que era distribuido en ese momento por la compañía Phillips 66. En la imagen del Monte Diablo, que es una zona alta de ahí, el Zodíaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en todas sus cartas, este círculo que mostramos hace un rato. Además también contenía el famoso cifrado Z32, en donde él afirmaba que ese cifrado los conduciría al lugar en donde estaba oculta la bomba, supuestamente estaba enterrada, y que esa misma bomba estallaría en otoño. Este código, algo curioso es que nunca logró descifrarse, la bomba tampoco nunca explotó. Pero algo que es curioso es que muchos investigadores con este cifrado y con el anterior, el Z13, que era en el cual supuestamente decía su nombre, dicen que lo más probable es que no tuvieran sentido estos cifrados porque justamente los usaba como para despistar, ¿no? Como anzuelos para que siguieran una pista falsa y perdieran el tiempo con algo que no era nada. De ese punto en adelante hubo una pausa de 3 años en que no había mandado cartas y reanudó en 1974 y se dice que la última carta oficial del Zodíaco fue elogiando la película El Exorcista el 29 de enero de ese mismo año. Entre todas las cartas que mandó se adjudicó 37 asesinatos, de los cuales solo 7 son oficiales,
y aparecieron otras cartas y postales entre 1978 y 1990, pero la mayoría se consideran falsas o imitaciones. El FBI y los departamentos locales lo catalogaron como no confirmadas. Mucha gente empezó a mandar cartas con cifrados tipo extraños que no tenían nada que ver o no se entendía nada o ponían cosas que... Claro. O bueno, para... a ver, es algo muy típico de este tipo de casos. Ha pasado mucho. Hay un asesino que es tremendamente mediático y la gente empieza por el chiste, que la verdad es que de No, no es gracioso no tiene gracioso. nada porque entorpecen una investigación policial. Empiezan a mandar este tipo de cartas, ¿no? Que la verdad es que Que ningún sentido tienen porque no dicen nada. Y no. encima confunden a ver si es real o no. Pero bueno, hubieron varios sospechosos a lo largo de todo este caso, pero vamos, por supuesto, a comenzar con el primero y con el más famoso que tuvo que fue Arthur Leigh Allen. Él nació en 1933 y vivía en Vallejo, California, que, bueno, es para que se ubiquen cerca de del lugar en donde ocurrieron los primeros asesinatos, ¿no? Él tenía antecedentes ya de comportamiento violento y además tenía un interés obsesivo por el asesinato y las armas. Él fue sospechado porque un amigo realizó una denuncia diciéndole a la policía que Allen había hablado sobre querer matar personas jóvenes, a parejas jóvenes puntualmente, y hacerse conocer, firmarse como el Zodíaco. Él además tenía un reloj de la marca Zodiac que tenía exactamente el mismo dibujo que vimos en todas las cartas. Vivía cerca de la escena del crimen de Darlene Ferrin, que fue la primera víctima, y se sabe que ella lo conocía. En su casa encontraron materiales similares a los usados por el asesino, como máquinas de escribir, armas, entre otras cosas, que cabe destacar son cosas bastante comunes de encontrar en esa época y en una casa de Estados Unidos. Claro. Y la policía obtuvo una orden de allanamiento en el año 1972 y otra en 1991. Pero no fue condenado, su caligrafía no coincidía con las cartas del Zodíaco, su ADN y huellas dactilares no coincidían con las muestras del asesino. Cuando ocurrió uno de los ataques, Allen tenía una coartada comprobada. Murió en 1992 de un ataque al corazón sin que se demostrara su culpabilidad, y a pesar de esto muchos investigadores siguen creyendo que fue él, y algunos ex detectives sostienen que faltaron pruebas para poder vincularlo definitivamente. Exactamente. Después también el segundo sospechoso fue Richard Gaikowski, que era un periodista del diario Good Times en San Francisco. Además era también un activista con ideas políticas bastante extremas. Y básicamente sospechaban de él porque el aspecto físico, vamos a ver que con casi todos pasaba esto, de que el aspecto físico era muy similar al del Menos el retrato, primero, que no tenía un pedo que ver. salvo el primero. Y bueno, su voz y el estilo de hablar eran bastante parecidos a los de las llamadas atribuidas al Zodíaco. Hay un dato de color, es que en 2009 un investigador amateur llamado Goldcatcher lo acusó y su testimonio fue utilizado en un documental de History Channel. Si lo quieren buscar en internet seguramente lo van a encontrar. Pero no fue detenido, no fue inculpado, porque no existían pruebas materiales, ni ADN, pruebas o huellas o objetos que lo vincularan directamente con el asesino del Zodíaco. Igual, de todas maneras, la policía nunca lo consideró un sospechoso de forma oficial. O sea, esto era más que nada los aficionados. El tercer sospechoso fue Lawrence Kane, que era un ex vendedor de bienes raíces y veterano de guerra con lesiones cerebrales tras un accidente en auto. Vivía cerca de Darlene Ferrin, como el primero, y trabajaba en el mismo edificio con una de las víctimas sobrevivientes. Lo sospecharon porque su rostro se parecía mucho al del retrato robot, tenía un historial delictivo, había acosado personas y había robado, y sabía usar cifrados y tenía formación de comunicación y electrónica. Creo que él era, si no me equivoco, el que era más parecido de todos, tipo era... Físicamente. Muy parecido. Fue descartado porque tampoco hubo coincidencia de ADN o huellas y la policía nunca encontró pruebas oficiales que lo vinculen. Exactamente. El cuarto sospechoso de este caso fue Ross Sullivan. Era un estudiante y bibliotecario en Riverside City College, donde cometió el asesinato de Cherry Joe Bates en 1966, que hay algunas personas, no policías, pero sí aficionados de la investigación policial, que lo asocian ese caso al Zodíaco. No da por los tiempos, no hubo cartas, pero bueno, hay quienes lo vinculan. Después del crimen de Bates, Sullivan desapareció por varios días. Este fue uno de los motivos por los que la policía sospechó de él. Se parecía, por supuesto, mucho al retrato robot, era corpulento, usaba anteojos, cabello corto y rizado, marrón oscuro, como decían.
Y vestía también ropa muy similar a la que habían descrito los testigos que lo habían visto Claro, la los tres chaqueta que adolescentes. tenía marrón claro o azul. Marrón oscuro, Exactamente. perdón, o azul. Y bueno, fue descartado finalmente porque, bueno, primero fue por la policía de Riverside concretamente que lo descartó, porque no había evidencia de ADN ni conexión directa con otros ataques. O sea, no encontraron rastro alguno de que esta persona tuviera algo que ver con el asesino del Zodíaco. Sí, con el otro caso, obviamente. El quinto sospechoso, que es la teoría más reciente, fue Gary Francis Post, que era ex militar, falleció en 2018. En 2021, o sea, hace muy poco, un grupo de investigadores independientes llamado The Case Breakers dijo haberlo identificado como el Zodíaco. Lo sospecharon porque, según el grupo, su nombre encajaba oculto dentro de algunos de los cifrados. Tenía cicatrices en la frente, como las del retrato robot, y en su casa encontraron fotos que supuestamente lo vinculan con una de las escenas del crimen. ¿Por qué no se considera oficial? Porque el FBI dijo públicamente que el caso sigue abierto y sin resolver y no hay pruebas científicas que lo conecten, ni ADN, ni huellas, ni nada. Exactamente. Lo que en una de las cartas dijo el real asesino es que él se ponía una película como de... ¿Película? ¿Sí? Pegamento, sí. De pegamento, entonces las huellas no las iban a encontrar jamás, porque Claro. no iba a dejar huellas porque no las tenía tapadas. Claro. Entonces de ninguno van a encontrar, pero bueno, este fue como el más reciente que... Claro, y de hecho cuando salió la noticia dijeron que era como descubrimos al asesino del Zodíaco. Pasa que tenía la misma cicatriz que él tenía en la frente, era muy parecido. Encontraron fotos Sí. vinculadas a uno de los crímenes, o sea, el último que leímos y el primero se dice que son como los más... Ujú. Hay muchos más igual, pero no son oficiales, entonces no Claro. los pusimos. Y bueno, mismo con este tema de The Case Breakers, que fue el grupo que propuso a este último sospechoso, en algún momento se llegaron a adjudicar que habían encontrado que había registros de ADN que concordaban con el militar, con el asesino del Zodíaco, y la teoría era como que, como era militar, lo encubrían y la policía lo ayudaba, escondía esos registros, los omitía y demás. Esto realmente nunca fue ciertamente comprobado, no hay registro oficial de que eso fuera de esa manera, entonces queda Nunca abierto, se supo, capaz, en nunca algún se supo momento... quién es. Está la carta del Z13 que dice mi nombre es y un cifrado que nunca nadie pudo descifrar, así que si algún día lo descifran, díganlo. Claro, Si da con uno de si estos es nombres, si es que llega a tener algún tipo de sentido. También decían que este último hombre, el militar, que se llamaba Gary, aparecía en algunas cartas como que podría haberse hecho alusión a su nombre en otro orden, como un anagrama, pero la realidad es igual que... puede ser. Ah, que encima, no sé si lo nombramos, no me acuerdo, pero los cifrados y todos estos criptogramas que mandaba, el asesino se dice como que no sabía de qué se trataba, simplemente sacaba de libros como Sí, información y lo ponía todo ahí y lo mandaba. claro Como que que no es que lo armaba, sino de que lo hecho fue como sacando así de lugares. uno de los libros clave para descifrar este caso en particular, este tipo de criptogramas, fue el Código del Zodíaco, creo que se llamaba el libro, que justamente contenía gran parte, también había símbolos alquímicos dentro de la... y astrológicos dentro de los criptos que mandaba, pero este libro contenía gran parte de esos cifrados, entonces se decía que este tipo, el asesino del Zodíaco, se había inspirado en ese libro para hacer gran parte de los mensajes. Pero como no tiene resolución, no tiene un culpable oficial, pasaron más de 50 años del caso y no se sabe nada, me interesa saber qué opina Melu, qué opina el chat. Yo realmente no puedo creer el caso porque más allá de, bueno, de todo lo que pasó y qué sé yo, me resulta terrible cuando, o sea, literalmente están adelante del asesino Ay, sí, y sí, no, está o sea, frustrante. Pero ¿sabes la cantidad de veces que habrá pasado Sí. eso de que estés adelante de un asesino y no tenés ni puta idea? y encima el Literalmente. psicópata se ríe después, o sea, le manda cartas. Eso claramente como que quería que sepan que Le él se está encantaba burlando, gozar. sí. Sí, sí, Porque sí. ya con todas las cartas, hacer los mensajes súper ocultos, con códigos, es como que él se creía más inteligente que el resto, entonces quería demostrarlo de alguna forma. Había como algún tipo de narcisismo, ¿no? Si se quiere ahí en esto de, mira, soy mejor que vos y me río de vos porque sos Pues no podés malísimo. encontrarme. Claro, y aparte con esta cosa provocativa, decirte, te dejo mi nombre acá y no estaba ahí, o sea... O capaz sí. O capaz sí, no. nadie lo descifró, pero yo creo que si en 50 años nadie lo descifró,
lo más probable es que no Capaz estuviera está ahí. muy difícil. O en todas las cartas, capaz toda la primera. El primer signo que ponía formaba su nombre. O sea, no sé ¿Te imaginas que cuánto. era eso? No sé ¡Wow! cuánto. O de costado, Ellos para completamente abajo. obsesionados ahora queriendo descifrar el Lo código. descifraban ellos Literalmente- ahora. Sí, sí, te Le juro. dije. Hoy lo Le dijimos. dije a él, tipo, mirá si lo desciframos ahora y de repente salimos en la televisión de Nos hacemos California, famosos. tipo, estos pibes de Argentina descifraron un código hace 50 años. Y nos hacemos Buenísimo. famosos por eso y Pasame la Lupa gana millones de seguidores por ¿Sabés eso. qué? Un premio acá. Acá, un premio Descubrimos Nobel. al Asesino del Zodíaco. Descubrimos el destripador, iba a decir. Ah, re ¿Dónde bien. estaba está. mi cabeza? Bueno, otro caso que tampoco tuvo resolución y que si lo quieren ver está en el canal. Lo pueden buscar en nuestro canal. Como siempre, Voces en Foco. Ahí están todos nuestros casos subidos en la sección de Pasame la Lupa. Que también creamos una playlist. Y así una película, ¿no? Yo hoy estoy. Hoy estás con las palabras No, así. no puedo más. Creamos una playlist para que puedan acceder a todos los casos ahí. Si quieren hacer una maratón de casos policiales con nosotros, tienen ahí para viciar un montón de horas de contenido de casos policiales que hemos hecho. Súper interesantes. Semana pasada hicimos Hitler también. Muy bueno. Caso Se suben sumamente estos días. interesante como caso de estudio, la verdad. Así que nada, eso. ¿En el chat tenemos algo para leer o no? No. Perfecto. Así que bueno, gente, esto fue El Asesino del Zodíaco. ¿Lo descubrieron? ¿No lo ¿Lo descubrieron? descubriremos nosotros ahora después de cámara? ¿Lo Puede ser. descubriremos nosotros después de 57 años de que pasó? No lo sabremos hasta que pase y lo descubriremos acá. Así que nada, este viernes, No hay recuerden, no hay Voces en Foco. Hay un concierto de una persona muy importante que está viniendo desde una parte muy lejana del mundo. Ya está acá. Ya Que está ya acá está en Argentina. presente, viejo, ya está acá. Está acá en suelo Está argentino. acá abajo. ¿Qué opinas, Mel? ¿Qué opinas? No, realmente no me puedo creer, estoy muy nerviosa. El otro día, o sea, literalmente estaba caminando en casa y vi el disco ahí parado y dije, yo voy a volver a ver a esta persona y me voy a morir. Ahí en vivo y en directo, en campo delantero. Ah, no, en campo Increíble. trasero. Campo trasero, pero bueno, increíble, igual va a ser una experiencia. Bueno, ¿quién te dice saltás ahí un par de vallitas Sí. y llegás? No, bueno, así que nada, gente, los esperamos el miércoles que viene. Se me trabó el cerebro. Los esperamos el miércoles que viene en Pasame la Lupa con otro caso súper interesante también. Así que nada, los queremos mucho, esperamos que lo hayan disfrutado. Como siempre, si quieren que cubramos algún casito, lo pueden dejar en los comentarios. Los mensajes en las redes sociales son bienvenidos. Y nada, los Nos esperamos, vamos. los queremos, nos vamos. ¿Qué sé yo? Coman rico, sean buenas personas, no cometan crímenes, no manden criptogramas que son complicados para resolver porque Despelote. es un quilombo. Sean buenas personas y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!